Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Fernanda Gómez Jaramillo. En este momento voy a dar inicio a responder las preguntas para el final de la materia Liderazgo para la Gestión. Pregunta uno dice, según el autor, ¿cuál es la definición de liderazgo? Y la respuesta es, según Maxwell, el liderazgo es la capacidad de influir en otros. No se trata solo como de una posición de autoridad, sino de tener la capacidad de guiar y motivar a las personas hacia un objetivo común. Según lo que yo pienso, realmente eso es ser un líder. Y además yo le agregaría que ser un líder es ser un líder en positivo. Cuando no solo van por el objetivo de uno, sino como un grupo se une para poder lograr un objetivo común donde todos están motivados por esa persona. Entonces, para mí, eso es la definición de liderazgo. Un ejemplo de la definición de liderazgo podría ser de pronto en algún momento que una persona de la familia está de pronto enferma. Una persona de la familia está enferma y nosotros como familiares siempre hay uno que toma la vocería y nosotros estamos motivados porque queremos que nuestro familiar esté sano, porque esa persona que está guiándonos sobre la enfermedad de esta persona nos está enseñando cómo podemos ayudar y todos estamos en un objetivo común que va a ser la salud de esa persona y todos enfocados en la persona que está a cargo de la salud de esta. Dos, define los 5 niveles de liderazgo. Uno, posición. La posición es literalmente la gente que sigue a un líder porque tiene un título o una posición. Dos, permiso. La gente sigue a un líder porque le gusta y confían en él. Tres, producción. La gente sigue a un líder porque produce resultados. Eso va muy, por ejemplo, ligado de las personas que hacen trading. Ahí pues está como el ejemplo. O las personas que son nómadas digitales, más que nómadas digitales son emprendedores digitales. Normalmente las personas lo siguen por sus resultados. Cuatro, desarrollo de las personas. La gente sigue a un líder porque se preocupa por su crecimiento y desarrollo. Y cinco, pináculo. La gente sigue a un líder por lo que representa y por su legado. Entonces, en ejemplo, bueno, entonces yo qué pienso de eso, sí, obviamente hay tipos de liderazgo, obviamente uno sigue un líder dependiendo de por lo que lo motive inicialmente, pero obviamente uno tiene que estar motivado por lo que ese líder ofrezca. Entonces, por ejemplo, para dar ejemplo el uno de la posición, obviamente yo sigo a mi jefe porque mi jefe está en una posición más alta, a lo mejor tendrá más capacidad por su posición y cosas así, entonces obviamente yo como persona voy a seguir a mi líder o a mi jefe, por ejemplo, en una empresa. Permiso, la gente sigue a un líder porque le gustan y confían en él. Esto podría ser, por ejemplo, en las iglesias. Yo sigo a un líder en una iglesia porque me genera confianza, porque confío en él y porque me gusta. Cuatro, la producción es que no sigue los líderes por resultados, que ya di el ejemplo, por ejemplo, en la parte digital. Cuatro, desarrollo de las personas. Eso también podría ir, por ejemplo, muy ligado porque las personas que se encargan, por ejemplo, de todo este tema de emprendimiento digital son personas que son muy dadas al crecimiento. Entonces, por ejemplo, una persona que está en este ámbito, los líderes que están en este ámbito se encargan de desarrollar las personas. Y cinco, podría ser, por ejemplo, como para mí un líder por su legado. Por ejemplo, podría ser mi abuela o podría ser mi bisabuela. Para mí, mi bisabuela o mi abuela son, por ejemplo, líderes porque ya vienen en el legado, entonces obviamente tienen una posición de jerarquía. Principio 3, que es el principio Pareto y cómo se aplica el liderazgo. Entonces, el principio Pareto literalmente también es conocido como la regla 20-80-20. Sugiere que el 80% de los resultados proviene del 20% de los esfuerzos. En el liderazgo, eso significa que los líderes deben de identificar, obviamente, y enfocarse en las acciones que generan mayor impacto. Entonces, por ejemplo, las acciones que generan mayor impacto en un emprendimiento. Entonces, hay que tener, pues, por ejemplo, cuidado, listo. Entonces, yo que soy, por ejemplo, para mí personalmente, que yo soy maquilladora, digo, lo que genera mayor impacto y me da el 80% de los resultados es por así decirlo, la frecuencia y la calidad en lo que yo subo mi contenido, ya que Instagram es mi catálogo. Entonces me enfoco en eso que está generando todo mi contenido porque yo me encargo así de que las personas me puedan conocer y eso genera el mayor impacto que van a ser los resultados. Para mí eso sí realmente es cierto, no sé si en esos porcentajes, pero sí tiene mucha como idea de que sí puede ser así y hay que tener obviamente mucho cuidado de enfocarnos en esas cositas que uno sabe que en este momento, por ejemplo, están dando, por ejemplo, como Instagram y redes sociales en donde yo me puedo mostrar y a dar todo el esfuerzo para que eso me pueda generar resultados. Entonces sí estoy de acuerdo con el principio de Pareto. Cuarta pregunta, ¿cuál es la prueba esencial de liderazgo según el autor? Según el autor, literalmente la prueba esencial de liderazgo es la influencia, es la capacidad que tú como líder tienes para influir en las personas y hacerlo de una manera efectiva y positiva. Pues estoy completamente de acuerdo, siento que una persona o un líder debe influir de una manera muy positiva y debe ser de una manera efectiva. Un ejemplo entonces puede ser cuando en una empresa están yendo para un objetivo común, ya sea mayor promoción, mayores ventas o reducción de costos y todas estas personas obviamente siguen a un líder porque ese líder les enseña uno de una manera positiva donde van a poder ver grandes resultados y de una manera efectiva y que sea clara. Quinta pregunta, ¿cuáles son las razones por las que las personas no sé pronunciarlo, FF Furnace, no rinden como deberían? Entonces las 4 razones son porque falta claridad en sus expectativas, falta de habilidades o capacitación, falta de motivación y falta de recursos. Estoy completamente de acuerdo cuando a una persona le falta motivación. Esencialmente para mí no puede hacer nada. La motivación es algo muy importante, literalmente la motivación es lo que nos genera, literalmente despertarnos día a día, una motivación, tener un porqué. Entonces por eso hay personas que no rinden porque no tienen ni motivación, ni recursos, ni habilidades, ni se capacitan y no tienen claridad en las expectativas. Y eso podría ser un ejemplo, obviamente, de una persona que está estancada, por ejemplo, en su emprendimiento, porque inicialmente uno tiene que buscar el porqué. Uno tiene que buscar por qué hay veces cuando no hay personas capacitadas es porque les falta obviamente tener claridad, qué es lo que quieren, les falta capacitarse o tener una habilidad o disciplina, motivación y obviamente los recursos son importantes. Sexta pregunta, ¿cuál es la manera más rápida de lograr el liderazgo? Según Maswell, la manera más rápida de lograr el liderazgo es la influencia, literalmente construir bases sólidas y ser un modelo a seguir para poder acelerar ese proceso. Yo pienso que
Hay un libro, aparte pues de este, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Como hay un dicho, literalmente dice, es mejor tener amigos que dinero. Entonces, realmente voy muy de acuerdo a eso. Cuando tú eres una persona influyente, cuando eres una persona que le gusta generar relaciones sólidas, cuando eres una persona que, digamos, de alguna manera se encarga también de pensar en nosotros, eso obviamente genera una base de liderazgo. Y eso obviamente se puede ver, por ejemplo, en las personas de la iglesia, en los líderes y en los pastores. Cuando estas personas generan bases sólidas, se preocupan por las personas y todo lo demás, por eso son líderes y pueden lograr un liderazgo, simplemente por la intención de querer crear una base sólida con alguien. Pregunta 7. ¿Cuál es el elemento más importante del liderazgo? Según Maxwell, sostiene que la verdad es la confianza. Este es el elemento más importante del liderazgo. Sin confianza no se puede influir en las personas. Uno tiene que ser una persona, y estoy completamente de acuerdo, que genere confianza. O sea, que la palabra de uno valga. Y estoy completamente, como ya lo dije, de acuerdo con eso, porque así uno va a poder, obviamente, digamos que ser transparente ante las personas. Y no es una confianza falsa, sino una confianza verdadera. Un ejemplo, por ejemplo, de eso es, por ejemplo, el psicólogo. Cuando tú vas a la psicología y estás con alguien y ya vas en muchas sesiones, entonces tú entiendes que esa persona te genera confianza, que esa persona obviamente piensa en tu bienestar. Entonces realmente es eso, o sea, como tener confianza. También se puede ver con el tema familiar. Por ejemplo, para mí mi mamá es como generadora de confianza para mí, entonces por ende para mí ella va a ser un líder. Pregunta 8. ¿Por qué las personas se resisten al cambio? Entonces la gente se resiste al cambio obviamente por miedo a lo desconocido, según el libro, ¿cierto? Por falta de confianza en el líder y porque a menudo no ven la necesidad de cambiar. Obviamente estoy muy de acuerdo con eso cuando uno no tiene confianza, cuando de pronto falta confianza en el líder, y obviamente porque uno no ve la necesidad de cambiar, pero eso es malo porque uno no sale de su zona de confort. Cuando uno se resiste al cambio es porque viene una nueva temporada, ¿cierto? Porque las cosas están cambiando. Entonces uno no se debe resistir, es más, uno debe ser una persona adaptable. Y esto se ve, por ejemplo, en el tema de, no sé, un ejemplo, la era digital. Ahora estamos en una era digital, la gente se está resistiendo al cambio, pero ya entendieron que el cambio es bueno. Estamos en una digitalización donde estamos unidos con todo el mundo, y eso, aunque en algún momento fue incómodo, está generando muy buenos resultados en este momento. La pregunta 9, que dice cómo generar una atmósfera de cambio. Literalmente podemos generar una atmósfera de cambio. Es esencial que el líder sea un modelo a seguir. Esto debe aplicar como ejemplo, ¿cierto? Entonces mostrar su compromiso con el cambio, asegurarse de que las personas mantengan motivadas. La motivación es muy importante, que las personas se sientan seguras, se sientan preparadas, obviamente, como para adaptarse a nuevas circunstancias, y además una comunicación abierta y constante, obviamente es súper clave como para uno poder generar una confianza y que obviamente haya una disposición al cambio. Estoy completamente de acuerdo. Uno obviamente va a cambiar cuando uno ve que hay circunstancias para cambiar, cuando uno dice, listo, yo me siento cómodo, porque a veces el cambio genera incomodidad, pero en esa incomodidad yo con estas personas que estoy me siento, o con este líder que tengo, me siento tranquila para poder dar ese paso hacia el cambio. Un ejemplo de eso era, como lo había dicho en el ejemplo anterior, la digitalización. A lo mejor en este momento, o bueno, yo por ejemplo que soy maquilladora y quiero innovar mucho en el tema pues como de creación de contenido, en este momento pues tengo una líder de marketing a la que le pague pues como un curso, por así decirlo. Entonces digo, listo, con esto que esta persona me está dando y me está capacitando y está pendiente de mí, creo que tengo las herramientas para poder generar ese cambio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la cualidad indispensable en el liderazgo? O sea, lo que John Maxwell dice, yo estoy completamente de acuerdo. Desde acá digo pues con mi punto de vista, y es la integridad. Yo siento que un líder debe ser honesto, ético, coherente, que sus acciones y decisiones vayan según como lo que él dice. Entonces obviamente la integridad genera confianza, y esa generación de confianza obviamente hace que un líder sea efectivo. Estoy completamente de acuerdo. Cuando una persona es completamente transparente hacia ti, y no quiere decir que un líder no cometa errores, pero cuando una persona es completamente transparente hacia ti y te muestra esto es lo que soy, esto es lo que hay, para uno le genera confianza. Y aunque, como dije anteriormente, uno pueda que cometa errores como líder, obviamente uno está ahí. ¿Por qué? Porque la persona es honesta, porque la persona es íntegra, porque la persona es ética, y uno sabe que puede confiar en esa persona. Muchas veces este ejemplo, pero realmente un ejemplo de eso puede ser, digamos, que los líderes o el pastor de una iglesia, cuando esas personas se muestran como no porque no se endiosan, sino que dicen, yo soy un humano, yo cometo errores, yo hago esto, se dan como propio ejemplo de pronto errores que se han cometido. Eso realmente uno se siente como, sí, o sea, es una persona íntegra, es una persona humana, es una persona ética, y en esos errores obviamente busca soluciones. Entonces para mí un ejemplo sería los líderes o el pastor de una iglesia. Pregunta 11, ¿cuál es el precio del liderazgo? El precio del liderazgo obviamente implica sacrificio, responsabilidades, decisiones difíciles. El precio del liderazgo literalmente debe de estar dispuesto a pagar eso: soledad, presión constante, estrés, tomar decisiones difíciles. Un líder se somete a muchas decisiones que son muy importantes, y por ende importantes, tienen que estar arraigadas a algo. Hay que hacer sacrificios para lograr esto, hay que tomar decisiones difíciles para lograr esto, pero además debe estar comprometido obviamente con su propio crecimiento y desarrollo. Obviamente todo esto para que sea algo positivo. Estoy completamente de acuerdo. Uno como líder obviamente no logra resultados sin tener que tomar decisiones difíciles, y obviamente todo esto va en pro obviamente de un resultado, que el resultado obviamente no es el hecho como que tú dices como que es un dicho pues muy famoso que dice como que uno hace las cosas solo como por el resultado y no le importa pasar por delante, sino como obviamente siendo como muy ético en lo que uno hace. Sin embargo, uno sabe que van a llegar momentos difíciles, van a llegar momentos de sacrificios, van a llegar momentos de estrés, y es como uno como líder puede generar esas responsabilidades, con lo que estoy completamente de acuerdo. Y un ejemplo de eso podría ser de pronto los líderes de una empresa. Un CEO debe tomar decisiones importantes, decisiones difíciles en muchos momentos, decisiones de mucho estrés, pero todo hacia un pro, y obviamente hacia el pro de las personas que están bajo su cargo. Última pregunta 12, ¿cuál es la lección más importante del liderazgo? Estoy muy de acuerdo con lo que dice John Maxwell en su libro, y es el impacto en las personas. Literalmente, John Maxwell subraya que el líder se debe
debe centrar en el bienestar, se debe centrar en el desarrollo de las personas, obviamente que este lidera, y no solo como en resultados o de influir, sino que obviamente que sea positivamente, sino como de ayudarles a alcanzar a estas personas su máximo potencial. Entonces, por ejemplo, a mí, ¿de qué me sirve ser súper talentosa si tengo descuidado a mi grupo de trabajo? Por ejemplo, yo como maquilladora y con las personas con las que trabajo me encargo de tratar de capacitar a las que de pronto veo flojitas en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un resultado en común. Obviamente para mí va a ser muy bueno que ellas tengan muy buenos resultados porque obviamente están en mi nombre, pero adicional a eso, ellas van a poder capacitarse y en el momento que se independicen, por así decirlo, van a poder lograr y mostrar muy buenos resultados.